Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos, agradecido con todos ustedes por participar. Le voy a ceder la palabra al licenciado Sergio Antelo como nuestro presidente de la Cámara de Empresas Consultoras de Auditoría y Contabilidad. Estimado licenciado Juan Carlos Takachira, por favor, le estoy solicitando para que reactive su audio. Ok, muchas gracias. Muy gentil, gracias. Licenciado José Luis Olmos, por favor, puede reactivar su audio. Bueno, muchas gracias. Les dejo con el licenciado Sergio Antelo, agradecido a nombre de la Cámara de Empresas Consultoras de Auditoría y Contabilidad. Adelante, licenciado Sergio Antelo. Gracias, licenciado Chugar. Buenas tardes a todos los asistentes a este conversatorio para tratar las modificaciones del Decreto Supremo 4850. Agradecido al licenciado José Luis Olmo, muy querido y conocido profesional de mucha trayectoria en nuestro medio, y al licenciado Juan Carlos Takachira, también, que es un referente a nivel nacional y que siempre es interesante y conocer su forma de su análisis sobre algunos aspectos y los cambios dinámicos que tiene nuestra norma tributaria. Bueno, sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar con el licenciado Juan Carlos Takachira. Por favor, tiene la palabra para que nos pueda dar el inicio y entrar ya al contexto de lo que son las modificaciones con este último decreto. Bueno, agradecido con la invitación que me ha cruzado CAECO para participar de este conversatorio. La verdad, yo no entendía que era un tema de exposición, sino más bien un tema para abordar ciertas temáticas que se han lanzado de forma incorrecta, asociado con los cambios que se han producido a partir de la emisión del Decreto Supremo 4850. A ver, no sé, tal vez podríamos empezar con lo siguiente, si me pudieran permitir compartir mi pantalla. Ya, licenciado, por favor, sí tiene toda la razón. Como es un conversatorio, en realidad, la pregunta que sale en todas las redes y de los profesionales, tal vez como duda, es si aparte de la incorporación de los profesionales al régimen tributario RC-IVA, ¿existe alguna otra modificación sobre este punto? ¿No? Es una pregunta que todos se hacen y todos los profesionales están preocupados por este tema. Nos gustaría escuchar justamente de usted, que es el experto, un profesional destacado y siempre está investigando y analizando. Adelante, mi estimado licenciado. No, pues bueno, si hablamos de cambios y modificaciones, la que podríamos en primer lugar tratar es el tema relativo a la migración del régimen tributario para profesionales independientes y entre ellos oficiales de registro civil, martilleros, rematadores, comisionistas, factores, administradores y gestores, de lo que venía a ser el 24051 a lo que es el régimen de aplicación del 21531, que está referido al régimen complementario al IVA. Creo que ese es el primer cambio que se produce. En el caso de lo que corresponde al impuesto sobre las utilidades de las empresas, estos profesionales y aquellos que se dedican a las actividades que emergen de un oficio, directamente pasan de una tributación de un 12.5% a un 13%, ¿no? Ahora, mucho se ha comentado y se ha tergiversado cuando la modificación únicamente se limitaba a los profesionales independientes a nivel de redes, y lo hemos compartido, he visto que lo han compartido ahí en el grupo que tienen de CAECO, y yo también he hecho algún comentario al respecto. Hablamos de las transacciones con personas naturales no residentes, y es ahí donde se provocan distorsiones. Como comentamos, el único cambio es yo como profesional independiente o persona natural que desarrollo algún oficio, paso de un régimen de tributación del IVA del 12.5 a un 13%. ¿A partir de cuándo? A partir del 1 de enero
del 2023. Una otra modificación que se hace esta vez al tema de la liquidación misma es que yo, aparte de deducir los salarios mínimos nacionales que están previstos por la ley, yo puedo ahora deducir los aportes a la seguridad social, así como está establecido en esta nueva redacción del artículo 9 del Decreto Supremo 21.531. El régimen de retenciones, ya volviendo a lo que es el RSIVA, podríamos sintetizar en que únicamente el IUE alcanza a la venta o a los pagos realizados por compra de bienes únicamente, ya no existiendo retenciones por compra de servicios bajo el régimen del IUE. Más allá de esas modificaciones, no le encuentro alguna otra sustancial. No sé si los otros colegas tienen alguna otra opinión en relación a las modificaciones que han sido originadas en el Decreto Supremo 4850 y en su ley origen, la 1448. Sí, efectivamente, me gustaría escuchar la opinión sobre el mismo punto de nuestro experto también de la Cámara de Empresas Consultoras, el máster José Luis Olmos, ¿no? Por su experiencia que tiene en investigación. Sí, adelante, mi estimado licenciado José Luis Olmos. Muy buenas tardes a todos los presentes, colegas, a la Cámara, al licenciado Chugar, aquí al presidente de la Cámara, ¿no? Sexto Antelo, muy agradecido por la invitación. Y bueno, en realidad corresponde que, de acuerdo a lo que se ha sancionado este decreto, que nos ha tenido buenos meses esperando, en realidad, más que todo, se enfoca en algunos complementos y sobre todo algunas sustituciones e incorporaciones de algunos artículos que son muy importantes. De acuerdo al análisis que he efectuado, sabemos que el RSIVA pretende ser un impuesto a la renta de las personas. Y de acuerdo a estos lineamientos de lo que implica este decreto, le da algunos matices más adicionales como para poder entender que se están cada vez aproximando a lo que podría ser un impuesto a la renta. Sin embargo, ha nacido con ciertos defectos, ¿no? Porque el RSIVA, como bien sabemos, ha sido un impuesto que más se ha creado para regularizar la dinámica de otro impuesto que es el impuesto al valor agregado, ¿no? En cuanto a la factura. Sin embargo, lo que puedo ver como primer aspecto en cierta medida positiva es el artículo 9 del decreto 4850, ¿no? Que nos habla de que ya las personas naturales, ¿no? Los incorpora, por ejemplo, a los notarios, a los oficiales, a los martilleros, rematadores, inspirado obviamente en la ley, ¿no? Original que ha marcado los cambios en cuanto a los profesionales independientes que dejaban de tributar el IUE, y actualmente con este decreto se reglamenta las directrices para poder entender cuáles son los resultados de lo que pretende el legislador. En este caso, los comisionistas, corredores, administradores que nos hablan, y en sí por a las personas por el ejercicio libre de la profesión, nos dice van a estar incorporados, ¿no? Dentro de lo que es el artículo 19 de la ley 843, la cual nos habla obviamente de las diversas clases de ingresos, ¿no? Que se dan en el RTI. Asimismo, ya nos da un alcance, ¿no? De sustitución, obviamente, en la articulación que se da de lo que fue el IUE para profesionales independientes, y haciendo énfasis en las personas naturales, ¿no? Instituciones individualistas que no están en relación de dependencia, ¿no? Y aquellas que se menciona este decreto, el 2, ¿no? Y además, lo interesante es que ya se elabora una declaración jurada trimestral, ¿no? Eso ya como creo que todos hemos ido viendo. Y en ese sentido hay ciertas connotaciones porque rescata
el procedimiento de los créditos que se va a tener cuando uno declara el, el, el impuesto al régimen complementario en la modalidad trimestral que estaban alcanzados, que están alcanzados los sujetos directos del RCI. En este caso, la relación de la declaración jurada trimestral permite que un contribuyente deduzca obviamente el IVA, ¿no? de sus ingresos, al igual que se estaba haciendo con los sujetos directos del IVA, y también asociando a la presentación trimestral. Aparte de los computables o los créditos, que en este caso serían las facturas de consumo, que eso he escuchado de parte de las autoridades como una gran ventaja que en realidad indicaban que un profesional independiente va a poder descargar, ¿no? Todos los consumos que tenga por toda clase de facturas, ¿no? Es importante no confundir este impuesto con el IVA, ¿no? Eso nota también que muchas veces se confunde, inclusive algunas autoridades citan esto, ¿no? Si son relacionadas a la actividad, que es otro impuesto. En este caso, sí, dentro de mi óptica, veo que es positivo que puedan descargar, obviamente, las facturas de consumo, ¿no? Y además dice que podrán descontarse también los beneficios, ¿no? Los beneficios, mejor dicho, la seguridad social, los aportes a la seguridad social, ¿no? Y más que todo siguiendo los lineamientos de lo que eran estos computables que han sido siempre de los contribuyentes directos del RTI. En sí, esta modificación la veo positiva en partes porque ya no se va a pagar ese importe que se deducía o sea, que se alcanzaba a calcular en el IWE, que si bien se presentaba facturas, ya había una parte que sí o sí se pagaba, ¿no? En este caso ya uno puede dejar de pagar. Eso creo que es un aspecto positivo. En el otro método, en la aplicación del otro impuesto, había obviamente el hecho de que podía uno compensar esos pagos de que sí o sí se los hacía en el IWE como profesional independiente con el IT. En este caso, claro, ya no va a haber eso, ¿no? Porque obviamente ya estaría bajo otra plataforma, bajo otro impuesto. Eso para comenzar y más que todo citar el cambio que se da en el artículo 9 del decreto supremo 4850 que va encaminando esta situación. Siguiendo adelante, vamos, si me permiten, obviamente podemos ver que no solamente estamos hablando de esa ventaja, podríamos decir en partes, ¿no? Que se da en estas modificaciones. Sin embargo, yendo más adelante, ya empieza obviamente los cambios, las modificaciones en la segunda parte del decreto 4850, en el cual nos menciona que las personas jurídicas, públicas o privadas, incluidas, ya las incluye a las empresas unipersonales, así como a las instituciones y los organismos del Estado, nos indica que acrediten o efectúen pagos a personas naturales, ¿no? Y sucesiones indivisas por los conceptos que están enunciados en el artículo 19, ¿no? Nos indica que se debe proceder, ¿no? En este caso, deben emitir la respectiva nota fiscal. Aquí ya vamos hablando de que las personas naturales, ¿no? Que están citadas en esta modificación deben emitir la nota fiscal. Pero ¿qué pasa si no la emiten? ¿No? Entonces, en este sentido, se procederá, ¿no? A la retención, en este caso, ¿no? Del impuesto al RCIVA, ¿no? Más allá de esto, nos dice que estas personas, ¿no? A cualquier, que acrediten o efectúen estos pagos a personas no domiciliadas también en el país, ¿no? Por sus servicios realizados en territorio nacional, esto es importante porque esto no había, retendrán este impuesto sobre el monto total pagado, nos dice sin deducción alguna, debiendo emposar el mismo dentro de los 5 días. ¿Esto qué quiere decir? Esta figura no teníamos antes porque en realidad las personas naturales no retenían los tributos. Estábamos acostumbrados a una lectura en la cual el agente de retención era una persona jurídica.
pese que en el artículo 25 del Código Tributario sí nos habla evidentemente de que un agente de retención puede ser una persona natural o una persona jurídica, ¿no? Acá está haciendo la precisión de que sí, la persona natural va a poder hacer una retención y está hablando de hacerle la retención, ¿no? Cuando adquiera compra algo de otra persona natural, ¿no? Que no necesariamente esté domiciliada en el país, ¿no? Y que esto, en todo caso, por los servicios que prestan en el territorio nacional, aquí ya está hablando de los servicios jurisdiccionales, está hablando de que dentro del territorio nacional, estas personas naturales podrán acreditar o efectuar pagos. Sin embargo, a la espera, naturalmente, para que sea más claro este punto, tendría que estar en la resolución normativa del directorio, la cual tenga que dar mayores luces en cómo se va a gestionar los pagos y la situación en este caso, ¿no? Este es un aspecto un poco, vamos a decir, novedoso, porque no había eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya vemos un cambio ahí importante, ¿no? Sujeto a análisis. Por otro lado, también vamos viendo que en el artículo 13 nos dice que las retenciones, ¿no? Señaladas van a tener un carácter de pago único y definitivo, ¿no? Y nos dice que la falta de retención y o en pose dentro del plazo previsto, nos dice, hará responsable al sustituto ante el Servicio de Impuestos Nacionales. Esto quiere decir que también la persona natural que llegue a actuar, como citábamos en el anterior artículo, no haga el empose, que seguramente la forma de cómo va a emposar la va a dictaminar en la administración tributaria, recién va a ser pasible de sanción, ¿no? Eso es lo que se puede rescatar de lo que interpretamos en esta modificación del artículo 3. También es importante citar otra modificación en el artículo 20, ¿no? Nos dice que este decreto 4850 modifica el artículo 20 del 21531, orientando a que la presentación de estas declaraciones juradas y el pago de este impuesto, nos dice, va a ser al Servicio de Impuestos Nacionales, pero nos precisa que los contribuyentes no domiciliados en territorio nacional podrán pagar ese impuesto en dólares estadounidenses en la cuenta designada para el efecto por el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Y estos pagos, dice, realizados desde el exterior no estarán sujetos a comisiones y o recargos. Este punto lo considero importante, ¿por qué? Porque ya en la ley 1448 nos hablaba de que se estaba incorporando en el artículo 19, en el inciso H, los honorarios, retribuciones, etcétera, de personas no domiciliadas en el Estado Plurinacional de Bolivia. Esto quiere decir que prácticamente no están alcanzados por este impuesto los ingresos de deportistas y artistas no domiciliados, hacía esa excepción. Sin embargo, hablaba de personas, ¿no? De ingresos de personas no domiciliadas en el Estado Plurinacional. Entonces, con esta reglamentación vemos que se llega a hacer ese cambio. ¿Y qué quiere decir? Que anteriormente, por ejemplo, se contrataba los servicios de una empresa del exterior, ¿no? Y mandaban personas extranjeras a nuestro territorio. Mucha normativa hablaba del cumplimiento de los impuestos de estas personas, vamos a decir, de estos profesionales. Sin embargo, habían ciertos vacíos porque obviamente cuando uno quería hacerla, de pronto, dar cumplimiento a esa situación, el hecho estaba en que lo pactado era con la empresa en el extranjero y obviamente los pagos que se hacían ya eran a la empresa y obviamente en estos casos, por cualquier pago, se aplica el IVA del exterior al exterior, ¿no? Cuando ya los servicios estaban desde afuera. Sin embargo, ¿qué pasaba con las personas que esa empresa enviaba acá? Ahí
La administración tributaria en algunos casos decía que debían grabar el IVA, pero no había, vamos a decir, la herramienta o la complementación para que esto sea, digamos, ejecutable. En este caso está hablando ya de esto, ¿no? Pero, sin embargo, considero que también este punto va a estar sujeto a la resolución normativa del directorio, en la cual nos va a aclarar cómo se va a proceder, porque desde ya las personas que van a venir no tienen NIT, ¿no? Y hace mucho también, si existe algún convenio para evitar doble tributación, como en el caso de Alemania, por ejemplo, que se considera que las personas que vengan naturales pueden estar 183 días de pronto sin estar sujetos a un cumplimiento propiamente tributario. Sin embargo, después de eso ya estarían alcanzadas. Y en este caso, como estamos hablando de las personas, entonces, obviamente ahí estaría una especie de contraposición cuando más que todo el contrato es con una empresa domiciliada en el exterior que manda a sus funcionarios o personas naturales a trabajar en Bolivia. Entonces, ahí vemos también algo que yo creo que tiene que ser aclarado, ¿no? Porque incluso en algunas ocasiones la administración tributaria habla de que si no hay NIT, hay un código, ¿no? Hay un código donde pueden imposar. En este caso, se estaría trasladando, obviamente, como ya hemos hablado, ¿no? También la figura de personas naturales que puedan actuar como agentes de retención con otras personas naturales. Eso sería también otra figura que en la realidad yo veo poco probable y que no hay, digamos, un efecto directo de control para la administración tributaria, ¿no? Entonces, ese me parece que es otro aspecto también importante que menciona este decreto, ¿no? Y siguiendo adelante, también podemos ver que nos habla de que las instituciones, por ejemplo, incluidas las empresas unipersonales, dice que efectúen a las personas naturales pagos por la venta de bienes muebles de cualquier naturaleza, ¿no? Situados en territorio nacional, etcétera, y no estén respaldados por la factura nota fiscal, dice va a tener que retener, ¿no? El 25% del 20% del importe total pagado. En este caso está haciendo una precisión ya no al decreto 21531, que es del RTIVA, sino al decreto 24051 del IWE, que obviamente está ratificando, digamos, el procedimiento de retención cuando una persona, en este caso natural, no da la factura y la persona le presta el servicio a la persona jurídica. Esta persona jurídica debe retener el 20%, el 25% de un 20%, eso quiere decir un 12,5, y estamos hablando del IUE. En este caso, estaríamos viendo que el cambio, en realidad no habría un cambio en sí, simplemente estaría ratificando que por el caso de la venta de bienes muebles, se estaría haciendo una retención a una persona natural del 5% IWE y 3% IT, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Luego nos habla también, perdón, vamos avanzando un poquito, de en otra modificación que los honorarios nos dice, ¿no? A condición, dice, por asesoramiento, esto es importante también, por asesoramiento, que, bueno, eso lo conocíamos bastante, ¿no? Nos dice desde el exterior, que nos presten desde el exterior, a condición de que estén respaldados con factura, nota fiscal o documento equivalente a demostrarse la retención del impuesto que corresponda cuando se trata de ingresos o rentas de fuente boliviana, ¿no? En este caso, debe demostrarse esa retención, ¿no? Por estos honorarios. Y en este caso, como les digo, las retenciones que está mostrando estas actualizaciones a través de este decreto, dejan, bueno, ratifican que las retenciones se las hace a personas naturales, no se hace retenciones a personas jurídicas, pero en este caso sí estamos viendo que está abriendo la puerta para hacer retenciones entre personas naturales.
¿no? Eso digamos que no veíamos anteriormente. Por otro lado, también vemos en la modificación 7, ¿no? Que dice que para acreditar los pagos realizados por la compra de bienes y servicios, ¿no? Los documentos contables deben estar respaldados con la factura, documento equivalente o los comprobantes de depósito efectuados según corresponda, ¿no? Entonces, esto, bueno, en realidad se entiende que también está orientado al reglamento del IUE, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso estamos hablando de que en sí prácticamente se está ratificando de que se tiene que tener obviamente esos registros contables, ¿no? Y los respaldos con la factura. Y si no es la factura, la retención, ¿no? La retención. En este caso, estamos hablando de pronto de una sucursal de una empresa extranjera en Bolivia, domiciliada en Bolivia. Si contrata personas, tiene que, de igual manera, obviamente, hacer la retención del RC-IVA y del IT, ¿no? Entonces, en este caso, estamos hablando de un 16%. Bien, después tenemos ya más o menos ya para llegar adelantando con la modificación 8, que las personas jurídicas, públicas o privadas, ¿no? Por ejemplo, incluidas las empresas unipersonales, así como las instituciones y organismos del Estado. En este caso está modificando lo que es el IT, el Decreto Supremo 21532, que antes, o sea, en realidad citaba a que las personas jurídicas, ¿no? Si acreditaban a personas naturales y instituciones sin divisas, decía, ¿no? Se debe aplicar gravar el impuesto a las transacciones. En esta modificación está hablando de que de las personas, que las personas jurídicas, ¿no? Incluidas las unipersonales, eso es lo que no decía antes, ¿no? Van a proceder de esa forma, ¿no? Y finalmente nos habla de unas incorporaciones, ¿no? Unas incorporaciones en las cuales nos dice que las personas jurídicas, públicas o privadas, ¿no? Que acrediten o efectúen pagos a personas naturales, ¿no? Instituciones indivisas, dice, por conceptos grabados por el IT, que no estén respaldados por la nota fiscal, tienen que proceder a la retención. Bueno, esta en realidad era el artículo original del 21 del IT. En la disposición transitoria única, las personas naturales que ejercen profesiones u oficios, dice, en forma libre e independiente alcanzadas por el IUE, realizarán el cierre de la gestión fiscal, ¿no? Al 31 de diciembre de 2022, debiendo declarar y pagar este impuesto al 31 de enero de 2023. Este aspecto obviamente ha llamado la atención a todos porque sabíamos que por ley, bueno, teníamos los 120 días después del cierre para la presentación, ¿no? De lo que era el IUE. Sin embargo, acá en esta disposición transitoria única nos habla de que es hasta el 31 de enero de 2023 lo que cierra de los profesionales independientes IUE gestión 2022. Y si bien amplía de pronto, eso sí, el pago cuenta del impuesto a las transacciones en forma mensual, vamos a decir, amplía entre comillas, del vencimiento, que tendría que ser abril, a diciembre, ¿no? Más o menos como parámetro toma esto, y dice no podrá exceder al periodo fiscal de diciembre de 2023, ¿no? Entonces vamos a poder compensar, de acuerdo a lo que indica esto, hasta diciembre del 2023. Centralmente esas son las, bueno, a mi modo de análisis, las modificaciones. Sin embargo, creo que es importante también escuchar, ¿no? Las preguntas. He escuchado que han habido bastantes distorsiones, de pronto dudas por información que se ha ido diciendo de personas que de pronto tal vez no son tributaristas, y que obviamente han dado lugar a confusión, ¿no? Entonces, a la orden, les agradezco este tiempo y básicamente estoy sujeto a responder cualquier inquietud. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, licenciado José Luis Olmos. Con la disculpa, Sergio. El licenciado Juan Carlos Tacachira justamente va a la misma, que nos hable sobre los beneficios, las ventajas de este nuevo decreto supremo.
Y asimismo, ¿qué situaciones quedan pendientes para reglamentar? Tenemos conocimiento que incluso usted sacó un cuadro donde justamente muy demostrativo y didáctico. Por favor, para que quede claro este decreto y no haya confusiones. No sé si tiene algo que agregar, estimado presidente de la Cámara. No, sencillamente recordar que las preguntas las hagan por el chat y agradecerle al licenciado Juan Carlos Tácachira que ha estado respondiendo. Le pedimos al licenciado Olmos que igual nos preste atención por el chat para que nos dé orientación de todas las dudas que nos van escribiendo los oyentes. Gracias. Muy bien. Bueno, yo creo que el tema de la revisión de los cambios que se originan en la ley 1448 y su decreto reglamentario 4850, en muchos de los casos han sido desvirtuados en relación al propósito original con el cual han sido emitidos, ¿no? Ya se ha hecho una revisión genérica de lo que han sido la emisión de estas nuevas normativas, pero quizás habría que de este mismo texto empezar a responder algunos cuestionamientos o malas interpretaciones que se han dado por diferentes profesionales y autoridades, ¿no? En lo que tenemos que concluir es que en relación al RCIVA, así como está definido en su artículo 19, nos dice que el propósito de este impuesto no es regularizar el IVA. Así textualmente, como está redactado, es complementar el régimen del impuesto al valor agregado, asociado con una motivación a ir reclamando facturas para su posterior uso con el tema de la compensación o descargo del impuesto a través de ese 13% contenido en nuestros documentos fiscales. ¿Con qué parte me quedo del artículo 19 de la ley 843? El RCIVA solamente se refiere a un impuesto que grava los ingresos de las personas naturales y sucesiones indivisas. Cualquier mala interpretación que quiera llevarnos a entender que el régimen de retenciones del RCIVA es aplicable a personas jurídicas, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no domiciliadas en territorio nacional, creo que carece de valor. Hay algunos que inclusive han mencionado que los servicios de Netflix, Zoom y todas otras plataformas electrónicas ya están grabadas por estas modificaciones que se ha hecho a la normativa tributaria, y ninguna reglamentación de jerarquía menor, como en este caso lo vendría a ser el decreto supremo o eventualmente cuando se emita la resolución normativa de directorio que tienda a aclarar algunas malas interpretaciones, va a estar por encima de la ley. Nosotros nos quedamos con aquello que está definido en la ley. El RCIVA es un impuesto para o sobre los ingresos de las personas naturales. Dentro de estos sujetos pasivos del impuesto, ahora ya están adscritos esos profesionales independientes y aquellos que se dedican a diferentes oficios. Pero debamos considerar una situación, y está relacionado con alguna de las consultas que nos hacían llegar a través del chat. Y ahí decía, si el notario tiene empleados, ¿todavía mantiene esa condición de persona natural o profesional independiente? Y en la respuesta que yo le sugería a la colega o a quien ha realizado la consulta, el momento que ya yo desarrollo una actividad empresarial, donde yo tengo dependientes, donde yo tengo todo un conjunto de recursos que los voy combinando para generar renta, ya no estoy pues como profesional independiente. Quizás el régimen que me corresponda será un régimen general adscrito a lo que es la liquidación del formulario 500 anual, y ya no podríamos hablar ni de retenciones ni mucho menos de liquidaciones trimestrales, ¿no? Entonces, no deberíamos interpretarlo estas definiciones de la norma
tan literales solamente por el hecho de que sea un notario, ya está bajo un régimen de profesional independiente. Consideramos, ya tiene empleados, tiene que hacer sus inscripciones como empleador, darse de alta ante el ente gestor de salud, darse de alta ante las AFPs, cumplir con el tema de licencias de funcionamiento, registros o inscripciones ante el CEPREC. Entonces vean que la inercia misma ya lo saca de un régimen de tributación para profesional independiente y lo jala a un régimen de tributación general que eventualmente lo obliga a llevar estados financieros, ¿no? Entonces, tenemos que saber combinar cada una de las definiciones que están contenidas en la norma. Ahora, en la norma también hay algunas cosas que están complicadas de manejar. Algo que el colega que me antecedió que comentaba, el tema de los pagos que se realizan a los no domiciliados, ¿no? Yo cuando comentaba con algunos colegas esta situación, para ejemplo y para mejor interpretación de aquello que se ha escrito, no todo lo que se ha escrito es plenamente aplicable y viable. Todos conocemos el impuesto a las grandes fortunas, el propósito con el cual nació, que es básicamente recaudatorio, las definiciones que estaban contenidas en esta normativa, pero véase que muchas de esas expectativas fiscales de recaudación que tenían son inaplicables. Y yo le ponía un ejemplo a los colegas con los cuales comentábamos. Yo en esta sala de reuniones puedo tener una pintura original de un Vincent Van Gogh que vale $10 millones. O puedo tener la misma pintura que simplemente es una copia barata que no pasa los 1,000 bolivianos. ¿Cuál es la facultad de la administración tributaria para determinar la base imponible? ¿Cuál es la facultad o la capacidad de la administración tributaria para determinar que existe una base imponible para la imposición de ese impuesto? No existe, las condiciones no están dadas. En el caso de pretender aplicar sanciones a la omisión de la retención por parte de personas naturales a otras personas no domiciliadas en el país, creo que es algo que se va a complicar a la hora de emitir la RND, porque debería estar acompañado por otro conjunto de modificaciones que hagan aplicable este procedimiento. Yo como persona natural, ¿qué tipo de gasto podría estar incurriendo con una persona no domiciliada en el país? ¿Será que la pretensión de la administración tributaria es generar recaudación, no sé, de aquel súbdito venezolano que por ahí ha migrado irregularmente a territorio boliviano, que no es domiciliado en el país, que ha hecho la limpieza de un jardín? O sea, ¿yo le aplicaré una retención por la limpieza de ese jardín? Yo estaré obligado a informar a la administración tributaria que alguien de una nacionalidad diferente a la boliviana está limpiando mi jardín, o está pintando mi oficina, o está remodelando mi casa. Vean que hay situaciones que están previstas en este párrafo de la norma que no solamente tiene que estar acompañada por un tema de una aclaración a nivel de una RND, probablemente sea inaplicable, porque no hay formas de verificar lo que han pretendido alcanzar con esta redacción como sujeto pasivo de algún tipo de impuesto. Ahora, yo persona natural que no tengo un NIT, no tengo una habilitación ni registro tributario, ¿cómo me van a determinar esos reparos que dicen en un otro artículo que se ha visto modificado con el 4850? ¿Cómo pretenden aplicar la sanción? Entonces, ven que hay algunas situaciones que no están adecuadamente redactadas, que por ahí ni siquiera hace falta que se emitan las aclaraciones necesarias porque caerían en un escenario de inaplicabilidad, así como funcionan las cosas. Esa modificación al artículo 13 nos habla de la falta de retención o imposte dentro del plazo previsto el decreto hará responsable al sustituto. Y esto nos lleva a pensar en algunos abusos y excesos que comete la administración tributaria.
Como ejemplo voy a utilizar el tema del RSI, que alguna vez ocurrió aquí en la ciudad de La Paz. Yo soy el empleador, por ende me constituyo en agente de retención y resulta que uno de los dependientes presenta facturas falsas e incorrectamente se descuenta o se descarga un crédito fiscal que no correspondía. La administración tributaria en algún momento intentó hacer prevalecer lo que ahora está escrito, reclamarle ese impuesto, esa retención omitida al sujeto pasivo, aquel que es mandado por ley a actuar como agente de retención. Pero dentro de los precedentes administrativos y de los precedentes judiciales, ¿qué falló en definitivamente la ley? Una cosa es la obligación, pero otra cosa es la sustitución del sujeto pasivo del impuesto. Ahora, ¿se limitará únicamente a la aplicación de una sanción o reclamará ese impuesto que supuestamente debió haber sido retenido? Cuando leyendo el artículo anterior vemos que es probablemente inaplicable y es intrascendente dentro de la operatoria económica que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, hay algo, principalmente creo que esas dos situaciones no, en mi opinión, no son aplicables. La administración tributaria mismo no ha medido sus capacidades de cómo lo podría aplicar. Ahora, hay un divorcio entre la parte operativa que se constituye el Servicio de Impuestos Nacionales, que es el mandado por ley a recaudar, y la otra parte que es aquella que está encargada de emitir las normas, que es el Viceministerio de Política Tributaria. ¿Habrá existido el diálogo necesario para incorporar ese régimen de tributación de persona natural a persona natural no domiciliado? Creo que no han tenido el diálogo correcto, ¿no? Entonces, aclaramos para las preguntas que nos hacen, esta modificación relacionada al RSI-IVA, en nuestra cabeza ya tenemos que programarlo que solamente alcanza a las personas naturales, no así a las personas jurídicas. Hemos compartido en el grupo de CAECO unas cuantas versiones que son totalmente irreales y que no condicen con la realidad de la aplicación de la normativa. Y lo último que compartíamos es este artículo que ha sido difundido en uno de los medios de comunicación de alcance nacional y nos habla de que ahora resulta que el Decreto Supremo 4850 ya encarece la venta de bienes muebles con un nuevo impuesto a la renta personal. Entonces, y volvemos al 4850 y nos encontramos que el espíritu del 4850 no toca los temas que este profesional está interpretando y que probablemente también algunos de los sujetos pasivos del impuesto por esa acción de pánico está interpretando incorrectamente. En este artículo, por ejemplo, nos habla de que estas modificaciones que se han hecho crean mayor presión tributaria sobre los contribuyentes. Y ya se lo ha mencionado en la anterior participación. Quizás el cambio que se ha hecho, la sustitución de un IUE por un RSI-IVA para profesionales independientes, es más conveniente porque en definitiva no van a llegar a pagar ningún impuesto, que cuando estaban bajo el régimen del IUE forzosamente tenían que pagar un 5.41%, que es la parte del impuesto anual que no podía ser sujeto a compensación con facturas. En cambio, bajo el régimen del RSI-IVA, por un lado, descuento los salarios mínimos nacionales, por el otro lado, descuento las cotizaciones voluntarias, en este caso que tendría que hacerse a la caja de salud, a las AFPs, y de ese residuo que me quede, yo tengo la posibilidad de imputar todas las facturas independiente del origen que pudieran tener. O sea, al final, la tributación para los profesionales independientes probablemente se va a convertir en cero. Entonces, ¿cuál es la principal motivación de esta modificación? Que todos empecemos a reclamar facturas. El RSI-IVA tiene también ese propósito oscuro donde, como nos van a devolver el 5%, entonces tenemos que motivar a la gente para que vaya y reclame toda la cantidad de facturas que fueran necesarios, les vamos a prometer que les vamos a devolver un 5%. En el caso de los profesionales independientes, ahora que ya tienen la expectativa que pueden dejar de tributar el impuesto, ya han sido sacados del IUE y ahora pasan a
a la jurisdicción del RSIVA con la posibilidad de ya no tener necesidad de pagar por lo menos ese impuesto trimestral en sustitución de un impuesto anual. Pero ya distorsionamos los hechos cuando nos dice que hay mayor presión tributaria, lo cual no es cierto, y encarecerá los bienes muebles, artefactos, vehículos. A ver, pongámonos a pensar, ¿quién compra pues un vehículo con retención? ¿Qué retención se le aplica al tema de los vehículos? ¿O el vehículo participará de lo que es el tema de la actividad como profesional independiente? ¿El chutero será un profesional independiente? ¿El contrabandista que mete computadoras y los comercializa en el Chiriguán o aquí en la Calatayud será profesional independiente, caerá en ese régimen de tributación? Entonces creo que hay una distorsión total, ¿no? Este es uno de los muchos que están creando falsos alcances a las modificaciones tributarias que están. Nos habla de la creación de un nuevo impuesto a la renta personal. Miren cómo y hoy comentaba con el doctor Rentería, que también ha hecho un conversatorio sobre la misma temática con el KV. O sea, ¿cómo una ex autoridad de un Banco Central de Bolivia puede realizar esos tipos de comentarios bajo un artículo de forma totalmente irresponsable? Y dice que en este decreto, por ejemplo, el gobierno está considerando que la venta de un inmueble se va a considerar como una actividad comercial. ¿En qué parte de las modificaciones que ya han sido comentadas de forma previa se ha hablado siquiera de lo que es la venta de bienes inmuebles? Lo más próximo que hemos estado ha sido a la palabra mueble, y cuando nos circunscribimos y decimos que la retención del IUE únicamente alcanza la venta de bienes muebles. Pero bueno, está ahí, ¿no? Es su interpretación. No sé bajo qué preceptos tributarios haya hecho esa interpretación, ¿no? En otra sección nos habla de que esta normativa va a tener un fuerte impacto en el precio de las viviendas. Véanse, ni siquiera se ha hablado del tema de la comercialización de propiedades inmobiliarias, porque no está en la jurisdicción del RSIVA, no está en la jurisdicción del IUE, y ahora resulta que el 4850 sí alcanza el tema de la venta de viviendas. Como se está agravando ese tipo de actividad, ya las viviendas ya van a elevar su precio. Y no debe faltar más de uno que ya le está subiendo a los departamentos que piensa comercializar, y estoy hablando de las empresas constructoras, ¿no? Entonces, deberíamos leer y entender el real alcance que tiene la normativa en relación a los sujetos pasivos del impuesto, que en el caso del RSIVA son netamente personas naturales por los ingresos que están definidos en esta norma que ha sido actualizada a través de la incorporación o la traslación de sujetos pasivos de un régimen IUE a un régimen RSIVA. No sé si hay alguna otra cosa que podamos comentar en relación a este artículo u otros artículos a los cuales también los colegas que están conectados hayan podido tener acceso, ¿no? Y que crean una suerte de duda o incertidumbre. La palabra, querido presidente de la Cámara. Yo en realidad he visto y he sentido una preocupación también en las redes sociales, donde hay una pregunta general, indican de que cuando yo supuestamente igual lo mismo, ¿no? Hay en TikTok, y creo que acá una ciudadana que es también elegida, mencionaba de que este decreto también está cobrando un impuesto cuando uno venda vía, que está de moda, ¿no es cierto?, QR. Me gustaría escuchar a ustedes, que son los expertos, el máster José Luis Olmos y el máster Juan Carlos Tacachira, ¿en qué modificación de la norma o en qué artículo nos está hablando sobre ese punto? Adelante, licenciado Tacachira, y después le cedemos la palabra al licenciado Olmos. A ver, empecemos a
a identificar las características de la operación comercial. El pago a través de un mecanismo electrónico como lo es el código QR, ¿emerge de qué? Ahí tendríamos que ponernos a pensar. ¿De qué se origina? Puede originarse en la prestación de un servicio o puede originarse en la venta de un bien. Así como la señorita lo comentaba, ya no recuerdo muy bien el tema del video, me voy viendo lo que ocurre a nivel de Facebook y esta sección que tiene el Marketplace, vemos que se produce la venta a través de esas plataformas electrónicas de esas dos situaciones, venta de servicios y venta de bienes. Si la venta corresponde a servicios, qué sé yo, un pintor está socializando sus servicios a través de esa plataforma y dice, pinto oficinas, ¿no? Lo contratamos, ¿cuál es el régimen tributario que le aplicará? El pintor es un oficio. El régimen tributario que le aplicará es RC/IVA. Independientemente de la modalidad que se utilice para pagar, que puede ser cheque, puede ser efectivo, puede ser transferencia o puede ser QR, la retención que le va a corresponder es RC/IVA. Ahora, si en esa misma plataforma encuentro a alguien que me está ofertando, qué sé yo, de ocasión y vinculado a nuestra profesión, una perforadora, una engarradora, una anilladora, ¿no? ¿Cuál es el régimen de tributación que le corresponderá? Si es que la actividad no la hace con carácter habitual y por ende no está obligado a emitir la nota fiscal, factura o documento equivalente, le corresponderá pues un régimen de retención del IVA porque toda la venta de bienes que implica la traslación de dominio o propiedad sobre dicho bien está bajo el régimen de tributación presunta del IVA. En consecuencia, corresponderá retenerle el 5% del IVA y el 3% del IT. ¿En qué momento o tiene alguna significación específica en la modalidad de pago? Lo podemos hacer de la misma forma como en el caso del pintor. Lo puedo hacer en efectivo, lo puedo hacer vía cheque, lo puedo hacer vía transferencia. El hecho que sea transferencia con QR no le va a cambiar el régimen de tributación, ¿no? Entonces, hay un tema de mala interpretación. Esa señorita está creando un tema de pánico, está diciendo que se está creando un impuesto simplemente a ese tipo de transacción comercial, lo cual ha sido totalmente desvirtuado con las comunicaciones que ha sacado la ASFI, con las comunicaciones que ha sacado el Viceministerio de Política Tributaria a través del licenciado Nogales, y creo que el Servicio de Impuestos Nacionales también ha sacado una otra aclaración, ¿no? Obviamente, Licen, para que en ese aspecto, para que quien incumple la norma debe preocuparse porque las entidades financieras son fuentes de información de las administraciones tributarias. Entonces, en ese sentido, quizás es que se ha creado y se ha generado este pánico, ¿no? Sí, Licen, sigue así. Sergio, al respecto, en el tema de el procesamiento de pagos a través del código QR, ¿no? Hablemos de una situación, y es algo que nosotros lo vemos aquí cuando estamos haciendo algún tema de revisión en la parte de la auditoría, en lo que corresponde a la parte tributaria. ¿Será que a todo le podemos aplicar retención? ¿Será que todas las operaciones comerciales que no están respaldadas por factura, nota fiscal o documento equivalente se santifican o son santificadas con el procedimiento de la retención? Y llevo a este escenario. Miren, en algún momento me tocó hacer la auditoría de una empresa constructora muy grande, de uno de los proyectos civiles más grandes aquí en La Paz, y me encontré con algo. Que compraron más allá de 100 laptops de aquí del mercado informal que nosotros tenemos, que es la Calatayud, que es un equivalente a Chiriguano de allá de Santa Cruz. 100 laptops con retención. Ahora, la pregunta, la retención del IUE por compra de bienes que no están respaldadas a facturar, ¿la podía hacer yo por esas 100 laptops?
Ojo, que la condición es que esa actividad no sea habitual. Yo estoy vendiendo 100 laptops, soy un contrabandista mayorista y no lo he comprado o no estoy realizando la operación eventualmente. Probablemente mensualmente vendo de 500 en 500 laptops. Entonces, no es un sujeto pasivo de retención, es un sujeto obligado a emitir factura. Ahora, aquellos que están en el marketplace y ya tienen la habitualidad de la comercialización de bienes, olvídense de pensar el tema de retenciones. Están, por el mismo hecho de la habitualidad, obligados a emitir la nota fiscal, la factura. Ahora, si a eso le sumamos que todas las operaciones las están haciendo electrónicamente, están cometiendo un tema de suicidio fiscal, porque justamente por el intercambio de la información con la ASFI, tranquilamente se puede determinar sobre una base cierta el monto de los ingresos percibidos mensualmente y el monto de los ingresos percibidos anualmente, y se le podrá en algún momento dentro de los tantos proyectos que tiene la administración tributaria caer sobre esas actividades que están confundidas entre la informalidad, que por ahí sí son formales y sí cumplen con ese requisito de la habitualidad que ya las hace sujetos pasivos del IVA, ¿no? Muy bien, licenciado Olmos, ¿quisiera agregar algo? Micrófono, licen. Adelante. Gracias. Lo que puedo agregar es simplemente que no se debe de distorsionar la tributación en el sentido de que el objeto de un impuesto es claro. Los sujetos también. En este caso, sabemos que los profesionales, la venta o sea, las transacciones que se pueden dar por un aplicativo o de pronto por el QR, ¿no? Tienen que encaminarse de acuerdo al régimen por el cual son los sujetos inscritos. Y obviamente, en este caso, si hay un servicio, obviamente, pues tendrá que facturar, ¿no? El hecho está de que tiene que dar claro que las retenciones se las hace solamente a personas naturales. Ahora bien, llegar a esta interpretación que, bueno, se daba que todo lo que es por QR, que las ventas con, mejor dicho, que se vayan dando. Existen agentes de información, la ASI puede hacerlo, o sea, en realidad, por ejemplo, que se llama la ATC, es un agente de información, por ejemplo, con el tema de las notas o las tarjetas de crédito, etcétera. Entonces, la administración tributaria tiene bastante información para poder ver y hacer, ¿no? Lo importante es que en la estructura tributaria se considere, evidentemente, que está dentro del alcance. En este caso había una sustitución de lo que es el IUE, ahora es el RC-IVA, y se puede hacer la retención de una empresa jurídica a una persona natural que presta un servicio y no da la factura. Sin embargo, la misma administración, cuando aplicábamos el IUE y el IT, a las empresas, cuando les revisaba, les hacía no deducibles cuando no se excedía, por decir, unos 3 meses o cuatro retenciones seguidas. ¿Por qué? Porque invocaba que se debería facturar, no eternamente se iba a hacer la retención. Entonces, todos esos aspectos también tienen que ser tomados en cuenta. Y obviamente la habitualidad es un concepto que, bueno, tiene su perforación, ¿no? O sea, tampoco hay que decir mucho el concepto de habitualidad, porque en sí, al final se desmorona porque hay una resolución bastante antigua que al final da lugar a que todo, o sea, todo se facture, si no sea habitual, ¿no? Y además un concepto distorsionado de lo que llega a ser la habitualidad. Entonces, al final, llega a existir la exigencia de la emisión de la factura, y nada más habría que ubicarse los sujetos, los hechos generadores, y en este caso las herramientas que, bueno, en este caso va a ser digitales, que son el QR, que facilitan bastante, ¿no? Entonces, pero el control, que en el caso de que se llegue a hacer una revisión de ese tipo, obviamente ya las herramientas, el control, mejor dicho, sería, yo pienso, algo
algo pobre de parte de la administración, porque obviamente ahí sería muy costoso. Y a propósito de costoso, para mi criterio, ¿no? Este impuesto, el RSI, prácticamente llega a ser un impuesto demasiado costoso, ¿no? Porque por el cumplimiento justamente que tiene de parte de la administración, ya que siempre, o sea, casi enteramente puede estar por los empleados, los empleadores, y genera tediosos procesos. Ahora, con estos cambios más que se dan, cuando este impuesto es el de menos importancia, que tiene como mecanismo de control, ¿no? En realidad, ¿por qué? Porque pienso de que no recauda, ¿no? Y es más, es el que más se complica, que se hace más complejo, se les da más inversión, más costo para sus aplicativos. Y obviamente, de acuerdo a mi criterio, este impuesto en realidad debería haberse eliminado y haberse transformado completamente en un impuesto al ingreso personal, ¿no? Porque estamos hablando de un impuesto con tintes de impuesto a las rentas personales de las personas, pero que no es como tal, ¿no? Entonces, desde ya ese es mi punto de vista. Y por otro lado también el tema de que hablaban de Netflix, que eso que se va a encarecer, y eso tampoco es correcto, porque en sí los servicios que prestan estas empresas, de pronto vamos a decir digitalmente, o sea, la persona natural que toma esos servicios no podría estar reteniendo a estas empresas, pues son personas jurídicas. Teníamos que hablar de otra persona natural, y obviamente ahí el control, o sea, en realidad tampoco es correcta la apreciación de que se ha lanzado en esos, vamos a decir, en esos TikTok, ¿no? Distorsionando y alarmando a la población, ¿no? Entonces, ese es mi punto de vista. Muchas gracias. Sí, dicen adelante. Con las disculpas del caso, en algunos aspectos no coincido. Por ejemplo, en el desarrollo de nuestro trabajo, nosotros permanentemente, y estoy hablando del tema de la auditoría y de la contabilidad, ¿no? No podemos separarnos de lo que está escrito y cómo tiene que ser interpretado el alcance de las normas que han sido emitidas con el propósito, uno, de imponer sanciones, y dos, con el propósito de definir las formas de aplicar los impuestos. En relación a la habitualidad nos habla, uno, que debería ponderarse el tema de la naturaleza de la venta o prestación del servicio. Hay cosas que no están sujetas a retención, ¿no? Tenemos una mala interpretación y una mala práctica contable donde creemos que todos lo santificamos con si aplicamos la retención, ya es un gasto deducible. No es así. ¿Por qué? Porque tiene que considerarse, en principio, si el hecho económico, ¿cuál es su naturaleza? La cantidad, y eso lo comentaba el licenciado Antelo, creo, ¿no? Si hacemos la matemática, hay un régimen simplificado, hay un monto mínimo o el que está alcanzado dentro del régimen simplificado. La cantidad de la venta hecha en 2, 3, 4 ventas ya ha superado el monto límite para un régimen simplificado, entonces ya le corresponderá un régimen general y deberá estar alcanzado por un tema de IVA. O el tema de la frecuencia. Yo no puedo decir que estoy en una actividad eventual u ocasional si enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio estoy con la misma actividad. Lo único que estoy haciendo es evadir el cumplimiento de obligaciones fiscales. Entonces, esos son tres aspectos que tenemos que tenerlo bien en claro. Si bien esta resolución es antigua, está todavía vigente y son los criterios que se están utilizando para el tema de la calificación de los hechos económicos como alcanzados por el IVA y obligados a emitir la nota fiscal, documento equivalente. Y nosotros como profesionales deberíamos considerarlo a la hora de aplicar el tema de las retenciones. Ahora, en relación a si el RSI-IVA es un impuesto costoso, tengo a alguien conectada ahí que participa del Viceministerio de Política Tributaria, o por lo menos otro tiempo ella trabajaba
en ese viceministerio, dentro de la audiencia. ¿Ah? Por ejemplo, el RCIVA no tiene propósito recaudatorio y estas medidas que se han tomado tampoco tienen propósito recaudatorio. Así como está definido en el artículo 19, es un complemento al impuesto al valor agregado. Entonces, el propósito es que ese profesional independiente vaya y reclame todas las facturas necesarias para dejar de tributar RCIVA. Porque el principal interés de la autoridad tributaria es recaudar vía IVA, no es recaudar vía RCIVA. Por eso, díganme, ¿cuántos procesos de fiscalización se han hecho al RCIVA? Son muy pocos. Por eso mismo, no comparto en el hecho de que el tema de la fiscalización sea cara. No requiere de fiscalización, porque cada uno de los sujetos pasivos del RCIVA son los indirectos fiscalizadores. Ese empleado que necesita compensar el RCIVA que es aplicable a la renta que percibe en calidad de dependencia, va a ir y va a exigir su factura porque lo necesita para compensar ese impuesto. El profesional independiente va a ir y va a reclamar esa factura para compensar este impuesto y dejarlo en cero, ¿no? Entonces, la forma de controlar este impuesto es relativamente económica y creo que la pretensión que tiene, en este caso, no el Servicio de Impuestos Nacional, sino el Viceministerio de Política Tributaria, es generar el tema de recaudación vía IVA de forma indirecta, a través de una presión a otros que se van a encargar de ejercer presión sobre aquellos obligados a emitir facturas. Bueno, nos pregunta Marcia Camacho, como empleador, ¿cuánto se retiene por servicio a un profesional que presta un servicio virtual desde otro país? ¿Quién es el que actúa como agente de retención? Creo que he escuchado la palabra empleador. Sí, empleador. Uno no puede tener repetir la empleados de pregunta? otros países. A ver, repito la pregunta. Como empleador, el empleador está acá en Bolivia, ¿no? ¿Cómo se retiene por servicio a un profesional que le está prestando un servicio virtual desde otro país? Puede ser un call center, por ejemplo. En realidad tenemos que tomar en cuenta que el servicio sea prestado en este caso por una empresa, una persona jurídica desde el exterior. Sí, más o menos eso creo que está dando a entender. Tal vez sería bueno que nos aclare. Indica que es una persona, dice, ¿no? Un profesional, dice. ¿Desde el exterior? Sí, desde el exterior le está dando un soporte, un tipo de soporte, un servicio, no puede ser soporte técnico, digamos, ¿no? El principio de fuente que cita el artículo 21 del RCIVA, o sea, habla que tiene que ser en territorio nacional, ¿no? Entonces, si está fuera de la persona natural, no tendría que aplicar retención. Gracias. Licenciado Takachira, En ese caso, en mi opinión, el impuesto que tiene que aplicarse es el de retención para beneficiarios del exterior, el 12.5%. No podría hablar de un tema de empleador. ¿Por qué? Porque los requisitos que un empleador tiene que cumplir son diversos y creo que todos nosotros como profesionales contables lo conocemos. O sea, debería estar afiliado o registrado en un ente gestor de salud, debería estar registrado en una administradora del fondo de pensiones, yo debería aplicarle esas retenciones de las AFPs para el tema de jubilación, debería estar sometido al tema del RCIVA, debería gozar de todos los beneficios que emergen de la Ley General del Trabajo y su decreto reglamentario para que uno adquiera la calidad de empleador y el otro adquiera la calidad de empleado. En este caso, yo lo interpretaría como que es un profesional que está prestando un servicio desde otra jurisdicción diferente a la boliviana. Como se constituye en un beneficiario del exterior y que va a recibir esos dineros en una cuenta bancaria del exterior, lo que le correspondería es el 12.5% de beneficiarios del exterior. Ahora, a esto se suma una situación que está prevista dentro de las modificaciones que se han hecho al tema del RCIVA o más bien, si es que fuera otra la figura, algo que lo hemos pasado en descuido en estos cambios normativos,
Antes simplemente correspondía demostrar que se ha aplicado la retención. Ahora nos está diciendo que en el caso del RSIVA, cuando se realizan pagos a esos no domiciliados, tenemos que asegurarnos de que los mismos estén garantizados por facturas, notas fiscales o documentos equivalentes. Creo que algo así dice estos cambios que están establecidos en el 4850, ¿no? Pero en el caso en específico, para mí, aplica el 12.5, beneficiarios del exterior. No creo que cumpla esos requisitos para constituirse en empleador, salvo que existan otros antecedentes que nosotros desconocemos. Otra pregunta, cuando se vende por Marketplace, zapatos, perfumes, ropa, no hay capital grande, no hay tienda, pero sí es un comercio, pero no gana la gran cosa y cobra por QR, dice. Será observada, dice. Por supuesto. A ver, cuando hablamos de no gana gran cosa, pero también puede adscribirse a lo que es un régimen tributario simplificado, quizás, ¿no ve? Y el régimen tributario simplificado tiene sus límites, sus rangos de recaudación anual, sobre los cuales se le va a fijar la cuota que tiene que ir pagando bimensualmente, si mal no recuerdo. Entonces, si ese nivel de ingresos que se obtiene por la venta de esos zapatos vía Marketplace está por debajo y lo adscribe a un régimen simplificado, quizás el procedimiento correcto es ir ante la administración tributaria, darme de alta en un régimen tributario simplificado, pero asegurarme que todo lo recaudado a través de esa modalidad de transferencia QR no supere el monto de lo que está definido para el régimen tributario simplificado. El momento que los ingresos que están siendo recaudados a través de esa modalidad QR supere, automáticamente se está pasando a otro régimen tributario, que siempre va a ser un régimen general, ¿no? Otra pregunta de Alejandro Ríos. Él tiene una empresa unipersonal donde, bueno, no nos indica cuál es su actividad exactamente, pero dice que además percibe ingresos por ejercicio de profesión libre e ingresos de alquileres de bienes y también ingresos por intereses financieros. ¿Se debe consolidar en el 500 o declarar según corresponda en qué formulario? Dice. Tiene varias actividades. Entre ellos está la profesión libre, ingresos por alquileres de bienes inmuebles y también ingresos por intereses financieros. Dice. Como empresa unipersonal tiene que tributar obviamente el IUE, ¿no? Entonces ahí directamente tiene que consolidar todos sus ingresos y todo lo que es concerniente para el IUE. Correcto. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta, licenciado Víctor Sugar? En realidad agradecer tan excelente participación y el valor agregado que los profesionales están dejando. Como presidente de la Cámara, les quedo agradecidos y justamente el objetivo del presidente de la Cámara, Sergio Antelo, es el poder dar pues responsabilidad social, ¿no? Y en base a los técnicos de la Cámara, tratar de brindar los mejores análisis dentro, enmarcados en lo real, sin salirse de la norma legal, ¿no es cierto? Es por eso que como Cámara hemos organizado el evento a cabeza del presidente Sergio Antelo. Y yo quedo honestamente muy agradecido porque el aporte es muy beneficioso y yo creo que el 90% de acá de los participantes, más los que están participando por Facebook, son profesionales y seguro que van a ir difundiendo todo lo que es dentro del marco legal, ¿no? Porque como dijo en el grupo alguna colega, escuchan esos tips o esos TikTok o esos pronunciamientos en Face y nuestros clientes o los contribuyentes se alarman, ¿no? Les duele la cabeza. Entonces yo creo que con este conversatorio está más claro el decreto supremo y yo creo que va a ser de mucha utilidad. Agradecido con ustedes los exponentes, estimado presidente. Bueno, muy buenas tardes. Tengan yo la verdad que un fuerte aplauso les daría a los expositores, a los ponentes.
en esta tarde ha sido muy enriquecedora. Agradecerle su tiempo a ustedes y su tiempo a todos los participantes. No sé, le cedo la palabra para que puedan despedirse, licenciado Juan Carlos Tagachani. Bueno, de mi parte, agradecido con la Cámara de Empresas Consultoras por la invitación que me ha cursado. Destacar esta actividad que ustedes están desarrollando como parte de su responsabilidad social para con todos sus asociados y bueno, ha sido un gusto compartir con los colegas e intercambiar algunas experiencias y formas de interpretación. Será hasta otra oportunidad aquí para apoyar y ayudar en lo que sea necesario. Gracias, licenciado Olmos. Agradezco.